Aplicando la fe y obediencia de Daniel en nuestros días. La historia de Daniel es un poderoso ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas más difíciles. En un mundo que a menudo se aleja de los principios espirituales, Daniel nos muestra que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida. Aquí hay algunas formas en que podemos aplicar las enseñanzas de Daniel en nuestra vida diaria. 1. Mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias. Daniel vivió en un ambiente hostil para su fe. Como cautivo en Babilonia, fue expuesto a culturas y creencias diferentes, pero nunca renunció a su compromiso con Dios. En nuestra vida, podemos enfrentar situaciones donde las presiones sociales, laborales o personales nos lleven a comprometer nuestros valores. Como Daniel, debemos recordar que nuestra identidad principal está en Dios y que nuestra fe no depende de las circunstancias externas. Cada vez que enfrentemos dificultades, debemos mantenernos firmes en nuestras creencias, sabiendo que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. 2. Vivir con integridad y excelencia. Daniel era un hombre de integridad y excelencia en todo lo que hacía. Fue promovido a posiciones de poder no solo por su sabiduría, sino también por su conducta irreprochable. En nuestro trabajo, relaciones y comunidad, debemos esforzarnos por vivir con integridad. Ser honestos, confiables y actuar con ética son formas de glorificar a Dios y demostrar a otros el impacto de la fe en nuestra vida. La integridad es esencial, ya que refleja la pureza de nuestro corazón y nuestra devoción a Dios, incluso cuando nadie más está mirando. 3. Confiar en Dios en tiempos de prueba. Cuando Daniel fue arrojado a la fosa de los leones, confió plenamente en que Dios podía salvarlo. Aunque no sabía cuál sería el resultado, su fe no vaciló. Nosotros también enfrentaremos tiempos de incertidumbre y peligro. Ya sea una enfermedad, una pérdida o un desafío personal, debemos confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Como Daniel, podemos encontrar paz en saber que Dios está con nosotros en nuestras pruebas y que Él tiene el poder de salvarnos. 4. Orar continuamente y buscar la guía de Dios. Una de las características más notables de Daniel fue su vida de oración. A pesar de los decretos que prohibían orar, Daniel mantuvo su disciplina de orar 3 veces al día. La oración es la manera en que cultivamos nuestra relación con Dios y buscamos su guía en nuestra vida. En nuestra rutina diaria, es fácil olvidar la importancia de la oración. Sin embargo, debemos hacer de la oración una prioridad, buscando a Dios no solo en momentos de crisis, sino también en los momentos de paz y gratitud. Cuando oramos continuamente, abrimos nuestro corazón a la sabiduría y dirección de Dios, permitiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el ejemplo de fe y obediencia que nos das a través de la vida de tu siervo Daniel. Te pedimos que nos des la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. Ayúdanos a vivir con integridad y excelencia en todo lo que hacemos, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y tu poder. Cuando enfrentemos momentos de dificultad o incertidumbre, Señor, danos el valor para confiar plenamente en ti, sabiendo que tienes el control de todas las cosas. Y que, como Daniel, busquemos siempre tu guía a través de la oración, sabiendo que en ti encontramos dirección, paz y fortaleza. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que nuestra fe crezca día a día, y que nuestra obediencia sea una expresión de nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús oramos, amén. Capítulo 4. La mano que escribió en la pared. Años después de la muerte de Nabucodonosor, su nieto Belsasar ascendió al trono. Pero Belsasar no tenía el respeto ni el temor de Dios que su abuelo había aprendido a tener. Durante un festín opulento, mandó traer los vasos de oro y plata que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén, y bebió de ellos junto con sus cortesanos, alabando a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Daniel 5, 1, 4. De repente, una mano apareció flotando en el aire. Con dedos largos y huesudos, comenzó a escribir en la pared del palacio, Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rostro de Belsasar palideció, y sus rodillas comenzaron a temblar. Nadie en su corte pudo interpretar el mensaje, hasta que llamaron a Daniel. Con una voz firme,
Daniel leyó las palabras y pronunció el juicio de Dios sobre el rey. Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. Daniel 5, 26-28. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Darío el Medo tomó el reino. Daniel 5, 30-31. Capítulo 5. En la fosa de los leones. El nuevo rey, Darío, rápidamente se dio cuenta del valor de Daniel y lo puso al mando de todo su reino, pero los otros príncipes y sátrapas estaban celosos de su poder. Conspiraron para destruirlo, pero no encontraron ningún defecto en él. Entonces, tramaron una trampa. Convencieron al rey de que promulgara un decreto que prohibiera a cualquiera hacer una petición a cualquier dios o hombre, excepto al rey, durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera sería lanzado a la fosa de los leones. Daniel 6, 7-9. Daniel, fiel a su Dios, continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Sus enemigos lo encontraron orando y lo denunciaron al rey. Aunque Darío amaba a Daniel, estaba atado por su propia ley. A regañadientes, ordenó que Daniel fuera arrojado a la fosa de los leones. Daniel 6-16. Esa noche, Darío no pudo dormir. Al amanecer, corrió hacia la fosa y gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Daniel 6-20. Una voz tranquila respondió desde el fondo de la fosa: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. Daniel 6, 21-22. Darío, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel de la fosa. Los hombres que lo habían acusado fueron arrojados en su lugar, y los leones los devoraron antes de que tocaran el suelo. El rey entonces promulgó un decreto que en todo su reino se adorara al Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece para siempre. Daniel 6-26. Capítulo 6. Las visiones del futuro. En los años siguientes, Daniel continuó sirviendo a los reyes que gobernaban sobre Babilonia. Pero en su vejez, Dios le dio visiones que le revelaron el destino final de los reinos de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. En una de sus visiones, Daniel vio 4 bestias que emergían del mar, cada una representando un reino diferente. Pero después de la caída de estos reinos, vio un trono de fuego, y el anciano de días se sentó en él. Junto a él, un hijo del hombre fue presentado, y se le dio dominio y gloria, y su reino no tendría fin. Daniel 7, 13-14. Daniel se sintió abrumado por la magnitud de las visiones, pero supo que Dios estaba revelando el futuro. A pesar de las pruebas, las persecuciones y las incertidumbres, el reino de Dios prevalecería, y aquellos que se mantuvieran fieles, como él, serían recompensados. La historia de Daniel, el hombre que vivió entre leones y reyes. Capítulo 1. La profecía del reino perdido. El sol se ocultaba detrás de las montañas de Judea, lanzando un resplandor dorado sobre las piedras desgastadas de Jerusalén. El sonido de los cascos de los caballos babilónicos resonaba en el suelo seco. Las puertas de la ciudad se abrían y el miedo llenaba el aire como una tormenta inminente. Entre los cautivos estaba Daniel, un joven de noble cuna. Tenía una mente aguda y una fe inquebrantable. Sus ojos, aunque jóvenes, reflejaban una sabiduría profunda, como si las profecías de su pueblo hubieran sido susurradas directamente a él. El Señor me guiará, pensaba, mientras la cuerda que ataba sus manos cortaba su piel. Al llegar a Babilonia, el esplendor de la ciudad era deslumbrante: jardines colgantes, torres doradas, estatuas gigantescas de los dioses babilónicos que miraban desde lo alto. Pero Daniel sabía que el poder que reinaba allí no era eterno. En lo profundo de su ser, sentía que Yahvé tenía un propósito más grande para él. El rey Nabucodonosor, siempre hambriento de conocimiento, buscaba jóvenes sabios para que sirvieran en su corte. Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, fueron seleccionados para ser educados en la cultura y el idioma de los caldeos. Daniel 1, 3-4. Pero a pesar de los lujos que se les ofrecían, Daniel se mantuvo firme en su fe. No quiso contaminarse con la comida del rey, y pidió que le dieran solo vegetales y agua. Daniel 1, 8. Con el paso del tiempo,
su sabiduría y capacidad para interpretar sueños lo convirtieron en un consejero de confianza. Y así, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ningún sabio pudo interpretar, Daniel, con humildad, se presentó ante él. «No soy yo quien interpreta sueños, sino Dios», dijo con reverencia. Y entonces, reveló la visión del rey, una gigantesca estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, que representaba los reinos que vendrían y caerían, hasta que el reino eterno de Dios destruyera a todos los demás. Daniel 2, 31-45. Capítulo 2. La forja en el horno ardiente. Los días pasaban en Babilonia, pero las pruebas para Daniel y sus amigos estaban lejos de terminar. El rey Nabucodonosor, embriagado por su poder, mandó construir una gigantesca estatua de oro en la llanura de Dura y ordenó que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran y adoraran a la estatua cuando sonara la música. Daniel 3, 1, 7. Pero Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se negaron a inclinarse. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 16-18. El rostro de Nabucodonosor se enrojeció de ira, y ordenó que los arrojaron al horno ardiente, calentado 7 veces más de lo habitual. Las llamas danzaban como bestias hambrientas. Los guardias que los arrojaron murieron consumidos por el calor, pero en medio del fuego, los 3 amigos de Daniel caminaban ilesos. Y con ellos, había una cuarta figura, que brillaba como un hijo de los dioses. Daniel 3 y 25. Nabucodonosor, asombrado y temeroso, los llamó fuera del fuego. «No hay otro Dios que pueda salvar como este», declaró, antes de elevarlos a posiciones de mayor autoridad en Babilonia. Daniel 3, 29-30. Capítulo 3. El orgullo del rey y la humillación de Dios. Nabucodonosor, aunque había reconocido el poder del Dios de Daniel, seguía envuelto en su propio orgullo. Una noche, tuvo otro sueño, un gigantesco árbol que alcanzaba el cielo, pero fue derribado por un vigilante celestial. «Cortar el árbol, pero dejar el tocón», decía la voz en el sueño, profetizando la humillación del rey. Daniel 4, 13-15. Cuando Daniel le interpretó el sueño, lo hizo con pesar. «Rey, el árbol eres tú. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta los cielos, pero serás derribado. Vivirás como una bestia entre los campos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». Daniel 4, 24-25. Y así fue. Un año después, mientras Nabucodonosor caminaba por los tejados de su palacio y se vanagloriaba de su grandeza, una voz desde el cielo lo interrumpió. «El reino te ha sido quitado», dijo la voz, y en un instante, el rey perdió su cordura. Durante 7 años, vivió como una bestia, comiendo hierba como los bueyes, hasta que finalmente levantó los ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios. Daniel 4, 33-34.